¿Qué tal, hermanos? Saludos y bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva entrega de este repaso que hacemos del folleto de Escuela Sabática de los Pioneros. Sí, hoy estamos estudiando la lección número 10, repasando la lección número 10. Se termina ya el año, se nos acaba este año, gracias a Dios, que pudimos llegar hasta aquí con este proyecto de la Escuela Sabática. Hemos podido no solamente traducir y publicar estas 4 lecciones, estos 4 folletos, los 4 trimestres de este año 2023, sino también hemos podido hacer el repaso de cada uno de ellos en video aquí a través de YouTube para compartir con ustedes, que sé que muchos de ustedes están esperando este espacio y este momento, no solamente para escuchar la palabra, no solamente para recibir un mensaje, sino también para dialogar, porque estamos en el chat, estamos ahí. No es simplemente un video grabado, sino que estamos ahora mismo compartiendo con ustedes, saludándolos y acompañándolos en esta tarde de sábado. Ya para despedir el sábado en algunos lugares, por lo menos acá en Puerto Rico, ya está empezando a bajar el sol bien tempranito. Así que a las 5:30, 6 de la tarde ya está oscuro. Así que estamos despidiendo el sábado con ustedes, ¿sí? Agradecidos a Dios por eso. Ya quedan 2 lecciones nada más, 2 o 3, no recuerdo, de esta lección número 4, así que pueden ir descargando la próxima lección que está disponible en la página web que ustedes ven en la pantalla. Entran ahí, van a la parte 2024 y descargan ya la lección del primer trimestre del año que viene para que Dios mediante nos puedan acompañar con el repaso. Le mandamos un saludo, un gran abrazo a todos los hermanos que están participando en el chat. Hoy mi participación va a ser mínima para ahorrar tiempo, porque hoy tenemos un programa muy especial. Por la gracia de Dios nos acompaña hoy nuestro hermano, el pastor Carlos Cabello, que ahora mismo está de gira misionera por Chile, por si alguno no lo sabía. Pónganse en contacto con Carlos si no sabían, que todavía está por Chile en su gira misionera, pero ha tenido bien a grabarnos antes de empezar esta gira el repaso de la escuela sabática. Y digo que mi participación va a ser mínima y de las demás cuestiones del programa, porque el mensaje es un mensaje muy completo, es prácticamente un sermón que vamos a escuchar hoy, que tiene que ver con lo que ustedes ven en el título, ¿no? Cristo en vosotros o Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Estamos analizando Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 20, pero esto lleva muchas ramificaciones y trae a colación el tema del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, de la identidad del Espíritu Santo, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de la promesa que nos hace a nosotros. Así que verdaderamente no quiero robar mucho más tiempo a la presentación, quiero que nos vayamos directamente con el tema. Hoy prácticamente el tema completo de esta escuela sabática la va a tener el hermano Carlos. Él va a estar orando también para comenzar este estudio de la Biblia. Busquen su Biblia, busquen un lápiz si quieren anotar algunos pasajes bíblicos y predispongamos nuestros corazones, hermanos, para recibir hoy la palabra del Señor de parte de nuestro hermano Carlos Cabello, a quien le mandamos un abrazo a él, a toda su familia, y gracias siempre por apoyar este humilde ministerio. Así que bueno, vamos a meternos directamente con el repaso de la escuela sabática y luego volvemos para despedirnos. Adelante, Carlos Cabello. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Feliz sábado. Agradezco la oportunidad que se me da para poder compartir la palabra de Dios. Así que muchas gracias al ministerio El Conflicto Final, ¿no? A nuestro hermano Emanuel Vallejos por cederme esta ocasión para comentar la lección que corresponde para el día de hoy. Y hoy vamos a estar analizando Hebreos capítulo 6, los versículos 9 al 18. Pero permítame tomar también los versículos 19 al 20. Y antes de empezar con la lectura y el análisis de estos textos, permítame hacer una oración y que el Señor sea quien pueda dirigir este estudio. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Suplicamos, Señor, tu dirección, que puedas hablar a nuestra mente, Señor, y que las palabras que se puedan pronunciar sean tus palabras, y que cada cosa sea, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor.
Abrimos nuestras Biblias, mis hermanos, en lo que dice Hebreos, el capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 9 hasta el 20. Y dice lo siguiente: Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que acompañan la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún, y deseando que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado, haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es lo que mencionan los versículos que necesitamos analizar en esta oportunidad. Pero es importante siempre revisar el contexto. En los versículos que hemos leído se mencionaron muchas cosas importantes y resaltantes para nuestra salvación. Pero necesitamos ponerlas dentro de su contexto para que éstas tomen verdadero sentido en nosotros y estemos seguros en la confirmación de la palabra por el entendimiento que nos da el Espíritu del Señor. Así que permítame por favor leer unos versículos antes, ¿sí?, que resultaría siendo el contexto inmediato del texto a analizar en esta oportunidad. Y vamos a leer de Hebreos capítulo 5, desde el versículo 5 al 14, y luego vamos a leer también parte del capítulo 6, los versículos 1 al 8. Aquí vamos a poder centrarnos en el ambiente que Pablo nos está mostrando, ¿sí?, lo que Pablo está realmente señalando. Hebreos capítulo 5, versículos 5 hasta el 14, dice: Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te engendré hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí entra a tallar la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario poder ubicar en qué tiempo Pablo está hablando de Cristo. No está hablando de Cristo aquí en la tierra, está hablando de Cristo después de su sacrificio, después de su resurrección. Y resalta el hecho cuando el Padre invita al Hijo a sentarse a su diestra. ¿Sí? Ese es el mismo momento, lo entendemos por contexto, ese es el mismo momento cuando Cristo empieza a asumir la obra sacerdotal según la orden de Melquisedec. Eso lo estamos entendiendo del texto mismo. Así que lo que vamos a comprender del texto en estudio tiene que estar en relación a esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien.
Avanzamos entonces. Versículo 7. El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Justamente este versículo 7 al 10, estos versículos, ¿no? Del 7 al 10 están confirmando el comentario que hicimos hace un momento. Después del padecimiento, del sacrificio de Cristo, es que ocurre justamente que nuestro Señor Jesucristo, al ascender a los cielos, al ser invitado por el Padre a sentarse a su diestra, pues Él asume la responsabilidad de sacerdote según la orden de Melquisedec. La confirmación lo estamos viendo. Versículos 11 en adelante, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir, por cuanto sois tardos para oír. Mis hermanos, marquen ese versículo. Marquen ese versículo. En otras ocasiones, su servidor ha tomado esta parte de los versículos 11 en adelante, aplicando a otra cosa, pero Pablo, si vemos el contexto, Pablo realmente está diciendo que hay mucho que decir y difícil de describir. ¿Qué cosa? El hecho que ahora Cristo ocupa y está realizando una labor sumo sacerdotal en el cielo. Y mis hermanos, permítanme adelantarme con el comentario que voy a hacer ahora. Es prácticamente lo que nosotros venimos predicando ya hace tiempo con respecto a lo que es el Espíritu Santo. ¿A quién es el Espíritu Santo? Esto es, queridos hermanos, o está relacionado justamente con el que Cristo se siente a la diestra del Padre y empiece a realizar su obra sumo sacerdotal. Esto es, dice Pablo, ¿hay mucho que decir con respecto a esto? Claro que sí. Desde el Antiguo Testamento se va señalando esta cosa, porque esto es el centro del plan de salvación. Porque no bastaba con que Cristo naciera como hombre, no bastaba que Cristo entregara su vida, no es suficiente. Y nosotros al estudiar el santuario, pues lo notamos y lo entendemos de esa misma manera. Y no creemos o no compartimos este asunto como la gran mayoría de iglesias evangélicas enseña, que la expiación, ¿no?, o la redención ya se ganó solamente con la muerte de Cristo. Mis hermanos, la muerte de Cristo ocupa un lugar importantísimo y cada cosa ocupa un lugar importantísimo dentro del plan de salvación. Pero mis hermanos, el centro, lo que va a llevarnos a que estemos unidos con Dios, es la intercesión de Cristo, que Cristo esté sentado a la diestra del Padre y que empiece a ser el sacerdote según la orden de Melquisedec. De esto la Biblia habla muchísimo, Antiguo y Nuevo Testamento, y dice Pablo, y me quedo con estas palabras también, difícil de describir. Y añade el apóstol, por cuanto sois tardos para oír. El mismo pueblo judío que no creyó en Cristo no podía entender estas cosas. No podía entender estas cosas. Le era difícil comprender este asunto, mis hermanos. Y aquí es donde entra y toma mucho sentido lo que se expresa acerca del Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento, mis hermanos. El Espíritu Santo relacionado a esto. Cosa, ¿no?, abundante en las Escrituras, cosa principal en el plan de salvación, difícil de describir porque somos tardos para oír. Y dice más, pero debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Wow! El no comprender esta manifestación de Cristo, esta labor de Cristo como el consolador, como el intercesor ante Dios el Padre, ¿no? Nuestro consolador y nuestro intercesor ante Dios el Padre, mis hermanos, hace que la gente que no acepta esto, no comprende esto, se le vuelva a predicar ¿qué cosa? Leche. O sea, el alimento sólido del cual el apóstol Pablo está hablando está en relación a poder comprender y aceptar a Cristo en su labor de consolador, mis hermanos. Consolador, de intercesor. Y esto es lo que Pablo está señalando a los que no comprenden esto. Es necesario, dice, tenéis necesidad, a pesar que tienes muchos años en el conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, pero tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de justicia porque es niño. Y allí resalto ese asunto, palabra de justicia, porque esto es un asunto de justificación por la fe, mis hermanos. Y esto, como hemos predicado en otras ocasiones, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No nos cansemos de decirlo. Esto es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Esto es lo que da esperanza de gloria a nuestra existencia. Razón de vivir para aquellos que creemos en Cristo. Él es el Espíritu vivificante, como escribió Pablo también en 1 Corintios capítulo 15. El postrer Adán. Vamos a ser vivificados en Cristo. Maravilloso. Mis hermanos, esto está aquí. Versículo 14. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No a los que son niños, no a los que no entienden esta labor de Cristo en el santuario celestial. Y hay muchos hermanos que diciendo, sí, Él está abogando delante del Padre, pero creyendo en que es otro ser aparte de Cristo el que realiza el convencimiento de nuestro pecado, el que nos conduce a la verdad, el que nos consuela aquí en nuestro medio, aquí en la tierra. Mis hermanos, necesitan, ¿qué cosa? Leche. Porque aún no han alcanzado la madurez espiritual. Esto, mis hermanos, es lo que Pablo en el trasfondo está hablando. Así que prestemos atención y yo les invito a leer una y otra vez estos versículos que estamos leyendo ahora, porque es lo que Pablo está resaltando. Y Dios nos libre de esto. Porque, mis hermanos, si no creemos en este ministerio de Cristo ahora como sacerdote en el santuario celestial, no esperemos que Él pueda cumplir su propósito en nosotros, llenar nuestra vida. Y si Cristo no llena nuestra vida, entonces no hemos alcanzado a amar en verdad. No estamos siendo dirigidos por Él. El Padre no está en nosotros porque el Hijo no está en nosotros. La plenitud de la deidad, que es el Padre, mora en el Hijo. Al tener al Hijo tenemos al Padre. Y esto es resaltante. Así que no alcanzamos la madurez espiritual si no está Cristo en nosotros. Si no está Cristo en nosotros porque no le hemos aceptado como el Consolador. Por favor, abramos nuestra vista en esto. O a estas cosas. El apóstol Pablo lo está manifestando así. Y por un asunto de salvación, mis hermanos, necesitamos prestar atención a esta porción de las Escrituras. Ahora, el capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. Estas cosas, mis hermanos, que describe aquí el apóstol Pablo, no son cosas extrañas a las Escrituras, son cosas que nosotros practicamos, creemos y enseñamos. Pero aquí el apóstol está manifestándolo en un sentido un tanto negativo. Y preguntémonos por qué el apóstol Pablo está presentando estas cosas y llama dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y algunos podrían preguntarse, pero que no hay que predicar de Cristo. ¿Por qué hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo? Los rudimentos de la doctrina de Cristo está en relación justamente con lo que el apóstol Pablo describe. Y permítanme repetirlo, por favor. Fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, ¿no? De la fe en Dios. ¿Y nos vamos a ser salvos por fe? Pero vamos a ver este asunto. De la doctrina de bautismos. ¿No? ¿El bautismo es importante? No, claro que sí. ¿Qué más? Y de la imposición de manos. ¿No hay que hacer esto en este tiempo? ¿No? ¿Qué más? La resurrección de los muertos. ¿Acaso no se nos invita a predicar eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4? Y del juicio eterno. ¿Acaso como adventistas no predicamos acerca del juicio? Mis hermanos, y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. Y miren ahora, para poder comprender este asunto, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venideros, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora sí. Necesitamos nosotros, una vez que hemos aceptado estas cosas, estos rudimentos en el sentido de las cosas primeras cuando conocimos a Cristo. Cuando conocimos a Cristo, lo conocimos como niños en el Evangelio. Bebimos leche, pero ya pasado el tiempo necesitamos la madurez espiritual, necesitamos la solidez del Evangelio en nuestra vida. Y eso, mis hermanos, es el Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En este sentido es que debiéramos dejar estas cosas, pero los que habiendo gozado de esto, dice el apóstol Pablo, recaen, entonces, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto no es posible, dice el apóstol Pablo. Esto no puede ser. Y miren lo que viene ahora. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. A todos se nos ha ofrecido y se nos dado la bendición, el regalo del Espíritu Santo, el ofrecimiento del Espíritu Santo. A todos se nos ha dado. Y desde que éramos niños espiritualmente hemos recibido el Espíritu Santo. Y por eso no es casualidad que aquí en el versículo 7 el apóstol habla de la tierra que bebe la lluvia. La tierra que bebe la lluvia da frutos. Si estos frutos son provechosos, significa que la recepción, el trabajo del Espíritu Santo logró su propósito. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Perfeccionarnos, madurarnos. Esto es cada vez ser más semejantes a Cristo, hasta que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Es sencillo este asunto y está presente en las cosas que el apóstol Pablo está
mencionando. Pero aún así el cielo obrando, trabajando, proveyendo del Espíritu Santo, produce en nosotros la tierra. Si esta lluvia produce en nosotros abrojos, espinos, esta tierra va a ser reprobada. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que liguemos todas estas cosas, mis hermanos, porque esto es un mensaje importante para nosotros, que debiéramos darnos cuenta de la grande responsabilidad que hay en haber conocido a Cristo, siendo niños espirituales. Habiendo conocido a Cristo, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, es mejor no me hubieras conocido. Pero porque hemos conocido al Señor, siendo niños espirituales, mis hermanos, es necesario crecer en la fe. Y no solamente en un asunto, estos expresos, no solamente en el asunto de sí, ahora creo más que antes, mis hermanos, o conozco, sé más que antes, no de la Biblia, y puedo recitar más textos bíblicos que antes. No, lo que Pablo está hablando es un asunto espiritual, y esto se logra con la intercesión de Cristo en el santuario celestial y Cristo habitando en este su templo. Como expresó Pablo también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y luego dijo en el versículo 19 que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo se da por la intercesión de Cristo. Y esto es la persona de Cristo en nosotros, trabajando en nuestro medio. Madurez espiritual. Pero si esto no se logra por nuestra incredulidad, por ser tardos para oír, como dice el apóstol, y tardos de entendimiento, o por nuestra escasa fe, ¿no? Porque ahora se nos enseñó de una Trinidad y ahora nos cuesta creer este asunto, nos mantenemos como niños espirituales. Y no se nos puede dar el alimento sólido porque no lo vamos a poder recibir. Darle a un bebé un alimento sólido cuando él necesita leche no le hace nada bien. No le hace nada bien. Y es por eso que mucho se señala este mensaje y lo que estamos predicando. Cuando el problema es que aquellos hermanos con tantos años dentro de la iglesia no maduraron. Cristo en verdad es el consolador y eso se logra por su intercesión en el cielo, por ser el sumo sacerdote, por el Padre haberle invitado a sentarse a su diestra. Versículo 9, y ahora son los versículos que a nosotros nos interesa revisar. Pero antes de entrar ya en los versículos que nos corresponden, mis hermanos, permítanme decir lo siguiente para afianzar esto, porque es importante para pasar a ver los versículos que tengamos en cuenta lo siguiente. La glorificación de Cristo es igual a su ungimiento como sumo sacerdote, y esto es igual a la invitación del Padre a que el Hijo se siente a su diestra. ¿Sí? Estas tres cosas hablan del mismo hecho. Glorificación de Cristo igual al ungimiento de Cristo como sumo sacerdote y a la invitación del Padre para con el Hijo para que se siente a su diestra. Todo esto, como dijo el apóstol Pablo, esto es cosa difícil de describir. Y ya hemos comentado y hemos dicho, esto verdaderamente es así. Es difícil de describir. Y la razón es porque el pueblo de Dios de este tiempo se ha vuelto tardo para oír, por haber prestado atención a doctrina realmente de demonios, a doctrina satánica. De esto se ha valido, mis hermanos, de esta cosa difícil de describir y el ser tardos de oír, el pueblo de Dios, el enemigo se ha valido para tergiversar la personalidad del Padre y del Hijo, haciendo uso de esta doctrina de la Trinidad. Ahora, lo que hemos leído de Hebreos, ¿sí?, está en contexto con lo siguiente. Y
Y permítame leer unos versículos más, pero estoy seguro que al poder revisar estos versículos vamos a estar plenamente preparados para poder recibir lo que dicen los versículos 9 al 20 que nos corresponde revisar en esta oportunidad. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 32 al 35. Y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. ¡Qué tremendo! El Padre le entrega al Hijo la promesa. Y existe relación, mis hermanos, entre lo que es el pacto y promesa. ¿Sí? Pacto bíblicamente es promesa. Y noten cómo relaciona aquí el hecho de haber resucitado a Cristo. ¿Sí? El Padre resucita a Cristo y cuando Cristo asciende le entrega la promesa por el pacto que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué le entrega el Padre al Hijo? El Espíritu Santo. Y vamos a tocar más adelante justamente algunos textos y citas del Espíritu de Profecía para que nos van a ayudar a comprender el punto central del pacto entre el Padre y el Hijo. Pero notemos esta relación. Versículo 34. Pero David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que ahora, habiendo leído esto y resaltando el asunto de la promesa y del pacto entre el Padre y el Hijo y el Padre entregando el Espíritu Santo, vamos a leer Juan capítulo 14, versículos 12 y 13. Miren lo que dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que ésta hará, porque yo voy a mi Padre, y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cristo estaba diciendo que iba a ir al Padre. ¿Iba a ir al Padre para qué? ¿Qué iba a hacer? Lo que ya hemos leído en Hechos capítulo 2. El Padre le iba a entregar la promesa al Hijo. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Y dice, todo lo que pidiereis en mi nombre, ¿quién lo iba a hacer? El Espíritu Santo lo iba a hacer. Mis hermanos, dice, lo haré. Cristo lo iba a hacer. Cristo era el que iba a obrar, pero él se estaba yendo al Padre. ¿Cómo era posible si Cristo estaba con el Padre y había dejado a sus discípulos? ¿Cómo es que los discípulos orando al Padre en el nombre del Hijo, el Hijo iba a hacer esa obra si él no estaba con ellos? Mis hermanos, Cristo no iba a dejar huérfanos a sus discípulos. Él dijo, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Yéndose al Padre, Cristo prometió estar con sus discípulos. Y perdón, no con sus discípulos, sino en sus discípulos. Alabados al Señor. ¿Estamos entendiendo este asunto? Esto es la importancia de reconocer a Cristo como el Consolador. Hechos capítulo 2, volvemos a Hechos 2. Ahora los versículos 38 y 39. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se bautizan en el nombre de Jesús y reciben el don. Don es un regalo del Espíritu Santo, el cual era la promesa que el Padre le había hecho al Hijo para que sea derramado y Cristo pueda estar en sus discípulos, mis hermanos. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor
nuestro Dios llamare. Qué maravilloso es eso. La promesa que el Padre le hizo al Hijo, nos la hizo también a todos los que tenemos fe en el Hijo. Maravilloso. Por eso podemos recibir la presencia de Cristo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dijo Cristo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No para que esté con nosotros, sino para que Cristo esté en nosotros. Para eso Cristo ascendió al cielo, para eso tuvo que morir. Y en ese sentido, entendiendo esto, se entiende también el dicho de Cristo con respecto al otro consolador, al Espíritu Santo. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante también. Entonces, ¿era esa otra manifestación de Cristo realmente? Muerte, ¿sí? Resurrección, ascensión, y el Padre enviaba. Le entregaba al Hijo la promesa y el Padre enviaba también la promesa a nosotros. Y Cristo también enviaba esa promesa porque se la entregó a Cristo. Entonces el Padre y el Hijo envían esa promesa que se había hecho también a los discípulos. Cristo en nosotros, mis hermanos. Hechos capítulo 3, versículos 12 al 20. Hechos 3, 12 al 20 dice: Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pedro y Juan habían sanado a un cojo, habían curado a un cojo. Y la gente estaba alrededor de ellos y pensaba que Pedro y Juan eran los poderosos. Pero miren lo que expresa ahora Pedro. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No somos nosotros, decía Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿De qué cosa estaba señalando Pedro? ¿Qué cosa estaba señalando Pedro, hermanos? La glorificación de Cristo. Y hemos dicho que existe relación, o que es lo mismo, la glorificación de Cristo, el ungimiento de Cristo como sumo sacerdote, y la invitación del Padre a que el Hijo se siente a su diestra. Esto está en el mismo punto, en el mismo sentido. Estas cosas. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarle en libertad. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado. Así que la fe que es por él le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Y miren que otra vez cómo se liga aquí el asunto del sacrificio de Cristo con lo siguiente, ¿sí? Que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Mis hermanos, el asunto o el hablar del refrigerio está en relación al derramamiento del Espíritu Santo. Así que nuevamente se liga el hecho de que Cristo muere, resucita, asciende al cielo obviamente, pero de manera directa la Biblia dice, muerto Cristo en la cruz, ¿no? Unido al derramamiento del Espíritu Santo. Esto tiene sentido para que Cristo pueda manifestarse en nosotros de otra manera. Cristo tenía ¿qué cosa? Que morir.
Las Escrituras están ligando este hecho. Y miren, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, derramamiento del Espíritu Santo, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. ¿Quién tenía que ser enviado ligado a la venida del Espíritu Santo, al derramamiento del Espíritu Santo? Cristo tenía que ser enviado. Él envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. ¿Quién Él? Mis hermanos, el Padre. El Padre. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Maravilloso. He hecho prueba con algunos hermanos haciéndole preguntas sobre este enviar del Padre al Hijo. ¿A qué tiempo se refiere? Y muchos mencionan, porque ya Cristo había ascendido al cielo, bueno, habla de su segunda venida. No. Este versículo, el versículo 20, está ligado a tiempos de refrigerio. Y dice tiempos en plural. Y nosotros sabemos que hay dos derramamientos del Espíritu Santo, la lluvia temprana y la tardía. ¿Está siendo enviado quién? Jesucristo, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Leamos Juan capítulo 14, 12 al 29. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que ésta hará. Porque yo voy a mi Padre. Hemos leído estos versículos, pero ahora lo vamos a leer más completo. Porque yo voy a mi Padre, y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mis hermanos, esto es tremendo. Notamos cómo ahora tiene mucho sentido. Cristo no se equivocó al mencionar otro consolador. Cristo iba a hacer las cosas en sus discípulos, porque Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que ésta hará. Y Cristo dice que si oraban en su nombre, Él iba a hacer las cosas. Así como Pedro y Juan pudieron sanar a ese cojo, Pedro al predicar dijo: el que ustedes crucificaron. El Señor, lo que ha sucedido es que el Señor ha puesto a su diestra, Dios ha puesto a su diestra, glorificado a su Hijo. Lo ha sentado a su diestra. Esto es lo que ha ocurrido. Y nosotros no somos. Es Cristo, el que murió, resucitó. Él, el que vosotros entregasteis, negasteis. Él ha hecho estas cosas. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, mayores que ésta hará, porque yo voy a mi Padre. Lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto lo haré. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cristo en Pedro y en Juan sanó a ese cojo, a ese paralítico. Cristo morando en Pedro y en Juan. Él lo dijo: yo lo haré. Cosas mayores a las que Jesús había estado haciendo. Harán todos los que creen en Él. Y obviamente al creer en que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios, reciben el don del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Entonces yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién iba a hacer las cosas? Cristo iba a hacer las cosas. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Moraba presente, en el tiempo presente con sus discípulos. Pero el Señor, y aquí radica la promesa, no solo quería estar con sus discípulos. La promesa entre el Padre y el Hijo
da la posibilidad para que Jesucristo, el Hijo de Dios, pueda morar en sus discípulos. Y Cristo, al mantener la humanidad, porque Jesucristo, hombre, es el que intercede ante el Padre, no podía estar en todos los lugares a la vez. Así que era necesario que ascienda al Padre y el Padre envíe la promesa. ¿Qué cosa? Eso es Cristo en nosotros. Esto es la promesa. Al entender esto, al aceptar esto y al dejar que Cristo obre en nosotros, logramos esa madurez espiritual y dejamos de consumir leche espiritual. Y dejamos de esa manera los rudimentos de la doctrina de Cristo. Las cosas que en un principio recibimos cuando éramos niños espirituales. Y ya pasamos a recibir alimento sólido. Alabado sea el Señor. Esto es maravilloso. Y menciona más. No os dejaré huérfanos, versículo 18. Vendré a vosotros. Lo está diciendo nuevamente Jesús. No los voy a dejar huérfanos. Voy a venir a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es importantísimo, mis queridos hermanos, que lo tengamos presente. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Por qué Pedro dijo eso cuando sanó a este cojo, ¿no? En Hechos capítulo 3? ¿Por qué Pedro dijo, ¿no?, que lo que ha sucedido es que el Padre ha glorificado a su Hijo? Mis hermanos, porque el Señor les había dejado señal de que estas cosas del recibir el otro consolador, al recibir el otro consolador, los discípulos sabrían que, o conocerían que Cristo ya estaba con su Padre, o no con su Padre, en su Padre. Y vosotros en mí, y yo en vosotros. Alabado sea el Señor. Qué preciosa relación. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en nosotros. Y si el Hijo está en nosotros, el Padre también está en nosotros. Por eso Cristo es la escalera, Cristo es el puente, Cristo es el camino. El único camino para llegar al Padre es Cristo. Y así se logra el plan de salvación, de redención de la raza caída. Alabado sea el Señor. Este es el punto central. Y aquí está la madurez espiritual para no solo entender, sino vivir este asunto, mis hermanos. Es importante, pero tomo nuevamente las palabras de Pablo, del apóstol Pablo, en Hebreos, cuando dice, esto es difícil de describir, porque se han vuelto tardos para oír. Tremendo. Y dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Judas le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Alabado sea el Señor. Hay mucho también para resaltar en esta sola frase. Versículo 25. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca, creáis. Gloria al Señor. Esto está aquí escrito y es bastante claro, mis hermanos, cuando vemos todo el contexto de las Escrituras hablando acerca de este asunto.
Así que revisemos un par de versículos más. Hechos 3:26, este versículo también es claro y también liga lo siguiente. Noten, a vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Le envió después de resucitar. Y esto está en relación obviamente a la muerte de Jesús. O sea, la muerte de Cristo fue importante, pero también el que Cristo esté en el cielo a la diestra del Padre, que haya recibido la promesa, que haya sido glorificado por el Padre. Mis hermanos, esto es importantísimo para que se logre el plan o se concluya el plan que tiene el Padre y el Hijo para redimir al ser humano. Esto es maravilloso. Juan capítulo 16, versículos 13 al 16. Juan 16, 13 al 16. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y ya esta frase se está haciendo constante, ¿no? En este mensaje, yo voy al Padre, estoy en el Padre. Esto en relación a qué cosa? A la venida de Jesús para bendecir a su pueblo, para que more en cada miembro de su pueblo. Y en ese tiempo los discípulos, los apóstoles recibieron esa venida de Jesús, el otro consolador, la otra manifestación de Cristo, para que no esté con los discípulos, sino que esté en sus discípulos. Esto es el Espíritu Santo. Maravilloso, mis queridos hermanos, estas cosas. Y estas las encontramos aquí y no solamente están descritas en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Esto lo anunciaban ya los profetas de antaño. Alabado sea el Señor. Después de comprender este asunto, ahora somos capaces de poder revisar los versículos 9 al 20 de Hebreos capítulo 6. Dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que acompañan la salvación, aunque hablamos así. A nosotros no nos mueve el miedo, mis hermanos. Pablo y el resto de los apóstoles no predicaban un evangelio de miedo. Aunque hablaban cosas como las que describe en el versículo 8, ¿no? Que la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, maldecida y su fin es ser quemada, pero a nosotros no nos mueve esa condenación. Nosotros somos persuadidos de cosas mejores y esas cosas mejores son justamente, mis queridos hermanos, la promesa que Cristo nos hizo. Voy y vengo a vosotros. En ese día sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y ustedes en mí y yo en ustedes. Gloria al Señor. Esto es lo que debe motivarnos. Por eso dijo la sierva del Señor que las iglesias están enfermizas porque han perdido de vista a Cristo como el Consolador. Las iglesias se enferman y esto se aprovecha el enemigo y lo sabe. Mis hermanos, la esperanza de gloria, lo que nos motiva, no es el miedo que viene, la persecución. Por eso hay que salir de las ciudades, porque hay que escapar, hay que huir. Y nosotros creemos y aceptamos el mensaje de la salida de las ciudades y la vida en el campo. Pero no nos mueve el evangelio del miedo. Eso es un falso evangelio. A nosotros nos mueven las promesas, que es el pacto que hizo el Padre con el Hijo, en el cual nosotros somos incluidos por la fe en Cristo. Entonces podemos recibir también esa promesa. Y alabado sea el Señor, la palabra de Dios dice que el Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Así que esa obra que nosotros hacemos, no hacemos por un asunto de miedo. Nunca permitamos que el miedo nos motive a disque hacer la obra de Dios. Eso es una mentira. A nosotros nos motiva, ¿qué cosa? La esperanza, porque somos persuadidos por esa cosa mayor, esa promesa mayor. Cristo en nosotros es el que hace la buena obra. De nada me sirve poder predicar todo de manera clara si no tengo amor en mi vida, si no tengo a Cristo en mi vida. De nada me sirve, porque esto será justicia propia y no justicia por la fe que se produce estando Cristo en mi vida. Y comprendamos, mis queridos hermanos, este asunto. Así que Pablo está empezando a decir eso en el versículo 9. Ahora en el versículo 10 dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. Recordemos, esta carta es para los hebreos, ¿sí? Para los judíos en ese tiempo. Recordemos lo que dijo Cristo en Juan capítulo 4, versículo 22. Cristo le dijo esto a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Y Pablo estaba hablando, escribiendo de manera especial a judíos y a sus descendientes, ¿sí? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. Obviamente estaba hablando de judíos convertidos al cristianismo. Y no todos los judíos, mis queridos hermanos, eran opuestos al evangelio. Había judíos sinceros que se habían arrepentido y habían dejado de creer en las cosas que los líderes religiosos enseñaban para ese tiempo. Y ahora habían aceptado, ¿qué cosa? Estas mejores cosas. Habían aceptado el Cristo en ellos. Habían aceptado el Cristo en ellos como esperanza de gloria. Y predicaban entonces por el conocimiento que ellos tenían de las Escrituras. Y el Señor les condujo a esta verdad para que puedan aplicarla y puedan entender todo lo que se dijo en el pasado acerca del plan de salvación y de lo que Cristo había venido en verdad a hacer. Y lo que compete para cada creyente también hacer y aceptar. Esto, dice, venía de los judíos. Versículos 11 al 12 dice: y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin para la plena certeza de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y ya hemos comentado este asunto de que pacto y promesa son lo mismo, bíblicamente son lo mismo. Ahora es cuando vienen esas mejores cosas que Pablo estaba hablando, ¿sí? Que están justamente relacionadas con las promesas. Y no nos olvidemos, existía una promesa entre el Padre y el Hijo, un pacto. Y cuando el Hijo regresa a la diestra del Padre, el Padre le entrega la promesa al Hijo, el Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu Santo. Así que el heredar la promesa está también en relación a recibir al Espíritu Santo. Esto es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Versículos 13 y 14 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente, bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Génesis capítulo 22, versículos 16 y 17 justamente menciona este hecho. Pablo ya empezó a hablar aquí, ¿sí? Acerca de
la herencia, y al hablar de herencia, pues obviamente hay herederos, y habla de la promesa en relación a pacto, ¿sí? Génesis capítulo 22, versículos 16 y 17, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. A través de la experiencia de Abraham, y es importante que Pablo coja el caso de Abraham, porque a Abraham se le hizo, ¿qué cosa? La promesa. Esto es maravilloso y es interesante notar. O sea, la promesa principal, la promesa original es la que el padre le hizo al hijo. Pero el hijo se la cede a todos aquellos que creen en él. Y de manera especial, Abraham, el padre de la fe, es poseedor o receptor de esta promesa que el padre le hizo al hijo. A través de esta experiencia, a Abraham se le fue predicado el evangelio, mis hermanos. La justicia por la fe, la manera como el hombre podía ser redimido. El padre y el hijo se le fue presentado a Abraham. Abraham entregando en sacrificio a Isaac, su hijo, y siendo Isaac un antitipo de Cristo. Aquí, en esta manera simbólica, en la experiencia de Abraham, se le presentó, mis hermanos, a Abraham la verdad acerca de Dios. Esto es maravilloso. Y noten esta relación aquí, porque esto no es casualidad, ¿sí? ¿Qué otra manera podríamos entender la razón por la cual Dios pidió a que Abraham entregue en sacrificio a su hijo? El Señor nuestro Dios jamás pediría eso. Pero ¿por qué se le pidió esto a Abraham? Para confirmar la fe de Abraham, obviamente, para probar a Abraham. Pero mis hermanos, de esta manera también estaba mostrando a Abraham el sacrificio que el padre y el hijo tenían que hacer. El padre se sacrificó al entregar a su hijo y el hijo se entregó hasta lo sumo, mis hermanos, hasta no tener más que dar por nosotros. Esto le fue presentado a Abraham. ¡Qué tremendo! El padre y el hijo presente en esta simbología. Y esto relacionado a qué cosa? Al pacto, juramento, promesa. Maravilloso. Algo importante que mencionar con respecto a esto, mis hermanos, es lo siguiente. Lo primero que Dios prometió a Abraham era que lo bendeciría. La palabra de Dios dice que desde que el hombre cayó en pecado, estamos bajo maldición, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. O sea, lo único que merecemos, mis hermanos, es morir. El que se encuentra bajo maldición no puede guardar la ley porque ya la quebrantó. Eso es lo que debiéramos entender en una primera instancia y aceptar, ¿sí? No podemos guardar la ley de Dios porque ya la hemos quebrantado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta bendición que Dios le prometió a Abraham y a través de Abraham nos ofrece a nosotros, revierte la maldición del pecado. Entonces se abre la posibilidad para que tú y yo y todos los creyentes, ¿sí?, en la misma fe del padre Abraham, podamos tener la opción de en verdad guardar los mandamientos de la ley de Dios. Es por eso que primero se da, ¿qué cosa? Una bendición. Y recordemos los textos que hemos leído del Nuevo Testamento. El Padre, después de resucitar a su Hijo, le ha enviado, Hechos capítulo 3, versículo 26, le ha enviado para bendeciros.
para arrepentirse cada uno de su maldad, de su pecado. Esto resulta siendo, mis hermanos, en un sentido, ser recubiertos por la justicia de Cristo. Para eso el Padre le envió después de haberle resucitado. Mis hermanos, esto en relación al derramamiento del Espíritu Santo. Cuán importante es recibir el Espíritu Santo en nosotros, Cristo en nosotros. La promesa es también promesa de vida eterna. Y esto es importante. ¿Cómo podemos pensar en vivir eternamente si estoy condenado para morir? Así que la promesa tiene una implicancia de vida eterna. Esa bendición que Dios le ofreció a Abraham está la promesa del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y esto resulta siendo, mis hermanos, también muerte a la vieja naturaleza. Morir al yo. Morir a la naturaleza humana, la pecaminosa, la que falló, para recibir la naturaleza divina de Cristo. Después de recibir la bendición, recibimos también, mis queridos hermanos, por ende, la vida eterna. Y que aceptando al Cristo viviente, que resulta siendo el Cristo resucitado por el Padre, ¿sí?, en nuestro ser podamos vivir la vida que nos ofrece, su vida eterna. Así que todas las promesas son en Jesús. Todo lo que podemos obtener de bien de parte de Dios el Padre es en Jesús. Por eso ya debiéramos dejar de vivir nosotros mismos y dejar que Cristo viva en nosotros. De lo contrario, no podremos experimentar ninguna de las cosas que el Señor, nuestro Dios, nos ha prometido. Y que principalmente, como hemos visto, lo ha prometido al Hijo. Bendición en lugar de maldición y vida eterna en lugar de muerte eterna. Esto se liga, mis hermanos, a lo que dice Hechos 3:26, y ya lo hemos leído, ¿no?, que el Padre, después de haber resucitado a su Hijo, le envió para bendecirnos. Decía Hechos 3:26. Pero también dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4 dice lo siguiente: así también vosotros, mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. La ley demandaba la sangre del transgresor, ¿sí?, la muerte, la paga del pecado. La paga por transgredir la ley de Dios era la muerte. Así que en ese sentido, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué menciona primero que acerca del cuerpo de Cristo y habla de la muerte de Cristo? Y sabemos que fue la naturaleza humana la que murió. Y luego dice, para que seáis de otro, del que resucitó. Pero si fue Cristo mismo el que resucitó. Y es que Cristo al resucitar fue otro porque resucitó, mis hermanos, teniendo predominancia su naturaleza divina. Y esto es el otro, el que resucitó. Y alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Esto es, mis hermanos, justamente donde se liga que debiéramos, donde se liga lo que la Biblia dice, que debiéramos participar de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cristo murió y cuando Cristo resucitó se levantó un Cristo diferente. En ese sentido es otro, pero a la vez era el mismo. Qué interesante manera de expresar de las Escrituras. Así nosotros debiéramos morir y resucitar a una nueva vida en Cristo. Un nuevo Carlo, ¿no?, una nueva María, un nuevo Pedro. Mis hermanos, esto está en
toda, expresado en toda la palabra de Dios, pero está puesta de una manera, mis hermanos, para que, como dice las Escrituras, los indoctos e inconstantes lleguen a torcer para su propia perdición. Pero está expresado allí. Y si dejamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos conduzca a toda verdad, entonces podremos entender por el Espíritu lo que contiene toda esta Escritura. Y solamente es el Espíritu Santo quien nos puede ayudar a comprender estas cosas. Y están allí descritas. Alabado sea el Señor. Ese es la otra manifestación de Cristo. Solo Él es el que el Padre resucitó. No hay otro que el Padre haya resucitado. Mis hermanos, esto es maravilloso. Por eso ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Participemos de la muerte y la resurrección de Cristo, mis hermanos. Esto está nuevamente, ¿no? Estamos siempre dando la vuelta a la idea del plan de salvación, al asunto de la promesa. Está aquí inmerso en estas cosas. Versículo 15 ahora. Y así, esperando con paciencia, Abraham, el patriarca Abraham, alcanzó la promesa. Y preguntamos, ¿qué promesa alcanzó Abraham? Él murió. O sea, él no está vivo. Y cuando digo que no está vivo, la promesa, parte de la promesa es vida eterna, pero Abraham murió. Fue extranjero en la tierra. O sea, no la poseyó como suya. Y parte de la promesa también era la tierra prometida. ¿Qué promesa alcanzó Abraham? Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Y luego vamos a leer 17 y 19. Dice lo siguiente, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Alabado sea el Señor. Las Escrituras, la inspiración dice que Abraham creyó en esa promesa, la aceptó y recibió o alcanzó la promesa porque él esperaba, ¿qué cosa? La Canaán celestial. ¿Y cómo podía Abraham creer y esperar en la Canaán celestial, en esa promesa, si es que no se le había explicado o no se le había predicado? Así que esto debiéramos comprenderlo también en el Antiguo Testamento. Si Abraham esperó, dice la inspiración, la tierra prometida, la Canaán celestial, mis hermanos, es porque se le explicó, se le predicó. Así que Abraham tenía claro el Evangelio, tenía claro acerca del Padre y del Hijo, y tenía claro el pacto que existía entre el Padre y el Hijo. Así que Abraham creyó también en Cristo, mis hermanos. Y al recibir la promesa significa también que él recibió a Cristo en su vida. Él recibió a Cristo en su vida. Si recibió la bendición y al recibir la bendición por fe, Abraham fue justificado, mis hermanos. Por fe recibió la Canaán celestial y la vida eterna por herencia. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Miren lo que dice. Vamos a ver aquí, en este versículo, la bendición que Abraham recibió. Y se debe entender que si Abraham recibió la bendición, porque eso fue lo primero que se le ofreció, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la promesa, ¿sí? Promesa de bendición, promesa de una tierra, promesa de vida eterna. Por obvias razones entendemos que la tierra no la recibió
directamente, pero sí por promesa, y la vida eterna también por promesa y por esperanza. Pero bíblicamente encontramos que Abraham sí recibió bendición. Y notemos este asunto. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Casualidad? ¿Que sea pan y vino? Algunos pueden decir, bueno, le invitó a una cena. Mis hermanos, no hay casualidad que Melquisedec haya cogido estas dos cosas. Y aquí hay una representación también para lo que Cristo hizo en aquella celebración de la Pascua antes de entregar su vida. Tomó pan, lo bendijo y lo dio y dijo, este es mi cuerpo. Y tomó el vino, también oró por el vino y dijo, reciban, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Melquisedec recibió a Abraham y le dio, dice, pan y vino. Esto, mis hermanos, es representación de Cristo. Qué interesante, miren. Y se lo dio a ¿quién? Para que Abraham coma. Así que de aquí sacamos de que Abraham recibió a Cristo en su vida. Esto es tremendo. Y dice el versículo 19, y le bendijo, y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Qué tremendo este asunto, mis hermanos. Abraham recibe de Melquisedec la bendición. Melquisedec le ofrece pan y le ofrece vino, cosas que están relacionadas con Cristo en nosotros. Alabado sea el Señor. Esto está relacionado con el Cristo en nosotros. Al comer el pan y al beber el vino, estamos recibiendo a Cristo en nosotros, mis hermanos. Esto es maravilloso. No lo vamos a explicar en este momento, pero eso representa el símbolo. Y siendo Cristo también sacerdote por el orden de Melquisedec, y siendo que Melquisedec bendice a Abraham, y Melquisedec bendice al Padre, porque miren lo que dice, bendito sea el Dios Altísimo. Bendito sea el Dios Altísimo, dice. ¿Quién es el Señor Altísimo? Mis hermanos, ese es el Padre. Ese es el Padre. ¿Tenemos duda de esto? Yo creo que no. No es casualidad que Melquisedec esté dando esta bendición. Notemos esta figura aquí, mis hermanos. El Padre envió al Hijo para bendecir, al arrepentirse cada uno de su maldad. Esta bendición llega porque Cristo es glorificado, se sentó a la diestra del Padre y ungido como sacerdote de la orden de Melquisedec. ¿Estamos notando la relación aquí? Melquisedec está siendo un símbolo de Cristo en este momento. Melquisedec bendiciendo a Abraham. Abraham, el receptor, depositario de la promesa. Nosotros somos receptores de la promesa y toda la promesa es un amén en Cristo. Y eso es lo que dicen las Escrituras. En Cristo Jesús las promesas son un sí, amén. Melquisedec bendice a Abraham. Melquisedec simbolizando, siendo un antitipo aquí de Cristo. Esto es maravilloso. Así que a Abraham se le predicó el evangelio, se le presentó la promesa. Abraham tenía claro cómo es el asunto de la vida eterna. La vida eterna está en conocer al Padre y al Hijo. Esto Abraham lo sabía y lo aceptó por fe. Y Abraham recibió a Cristo, recibió esa bendición para que él pueda ser obediente al Señor. Y dice las Escrituras que Abraham por fe,
recibió esto. Y nosotros también nos preguntamos, ¿por la fe de quién? La fe de Jesús, mis hermanos, la fe que el Hijo tuvo en la promesa que el Padre le hizo. No fue la fe de Abraham, no es nuestra fe. Creyendo en Cristo aceptamos nosotros el pacto, esa promesa que el Padre hizo al Hijo. Cristo creyó en la promesa del Padre. Esa es la fe de Jesús que tiene que ocupar nuestra incredulidad. Desechar nuestra incredulidad para que la fe de Jesús que depositó en su Padre venga a nosotros. Entonces, esa fe de Abraham será nuestra, la promesa a Abraham será nuestra, la promesa al Hijo será también para nosotros. Porque, qué maravilloso, nosotros seremos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Y es el Espíritu que convence a nuestros espíritus que somos hijos. Y si somos hijos por adopción. El único Hijo engendrado es Cristo del Padre. Todo se liga en este asunto. Alabado sea el Señor. Versículos 17 al 19, ¿no? Hebreos 6, 17 al 19 dice: por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito. Mis hermanos, ¿es casualidad que se mencione aquí hijo unigénito? No, hay una referencia directa con la persona de Cristo, ¿no? Isaac como antitipo. De esta manera, estábamos diciendo, se le predicó a Abraham el Evangelio, la fe del Padre y del Hijo. La vida eterna se le ofreció a Abraham, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Abraham necesitaba conocer al Padre y al Hijo. Y de esta manera se le predicó a Abraham acerca de la vida eterna, presentando así al Padre y al Hijo. Versículo 18. Habiendo sido dicho, en Isaac te serán llamada simiente. Y el 19 lo explica. Pensando Abraham que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Isaac no llegó a morir, pero esto era una figura, era un símbolo. ¿Sí? O sea, prácticamente debiera entenderse que Isaac le fue devuelto al Padre. El Hijo volvió al Padre. Y entiéndase que esto está por figura, como dice Hebreos 11:19, la resurrección de Cristo y la ascensión para que pueda estar otra vez con el Padre, o en el Padre, mejor dicho, en el Padre. Estaba aquí, en esta escenificación entre la entrega de Abraham, entregando a Isaac en sacrificio, como Dios le había mandado. No tiene esto ningún otro propósito más que predicar del Padre y del Hijo. ¡Qué maravilloso! Así que de esta manera confirmamos varias de las cosas que hemos dicho acerca del caso de Abraham, quien recibió la promesa. Alabado sea el Señor. Esto es tremendo. ¿Y cómo y en qué cosas se basa o se cimienta la promesa? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es todo lo que nosotros necesitamos. Alabado sea el Señor. Hebreos 6, versículo 19, ahora dice: porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Era necesario, ¿sí?, el juramento. ¿Para qué? Para que todo quede claro, ¿no?, y todo quede en paz. Y aquí dice para fin de la controversia, para que ya no haya más disputa. Una vez jurado lo que se tenía que hacer, pues todo ya quedaba en paz. Versículos 17 y 18. Y esto es lo interesante. Por lo cual, queriendo Dios mostrar
más abundantemente a los herederos de la promesa. Miren, aquí Pablo está mencionando que el Señor quiere explicar, quiere mostrar, quiere hacer entender a los herederos de la promesa esto. Esto es importante para la salvación. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿sí? Su consejo no cambia, lo confirmó con juramento, lo juró. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, tengamos esperanza en este asunto. Dios no miente. Y Él nos quiso mostrar a nosotros más abundantemente este asunto de la promesa, haciendo ¿qué cosa? Mostrándonos lo inmutable de su consejo y de su juramento. Estas son las dos cosas inmutables. Los que nos hemos refugiado haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cristo en nosotros es esperanza de gloria, mis hermanos. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Y ese es nuestro objetivo a alcanzar. Esta es nuestra meta. Dejar que Cristo more en nosotros. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y menciona dos cosas importantes ahora. Consejo y juramento. Vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía. La primera está en Primeros Escritos, página 126, el párrafo 1. Dice lo siguiente: el cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor, sin remisión, ¿sí? Estábamos ya destinados a perecer, a ser destruidos, sin remisión. Toda la raza de Adán debía morir. Vi entonces al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo coloquio con el Padre. Mis hermanos, este es el consejo. Este es el inmutable consejo. Está aquí. Está en un íntimo coloquio con el Padre. La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre, y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y turbación, y resplandecía de amor y benevolencia inefable. Dijo entonces a los ángeles que había hallado un medio para salvar al hombre perdido, gloria a Dios, que él había estado intercediendo con su Padre y había obtenido el permiso de dar su vida como rescate de la raza humana y tomar sobre sí la sentencia de muerte, a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón, para que los méritos de su sangre y su obediencia a la ley de Dios obtuviese el favor del Padre y volviese al hermoso huerto del cual había sido expulsado. Entonces volvería a tener acceso al fruto glorioso e inmortal del árbol de la vida, cuyo derecho había perdido. Dijimos, esto tiene que ver con el consejo, el inmutable consejo. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes, página 734. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo. ¿Y en qué se basa este pacto? De que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa. Alabado sea el Señor. Esto, mis hermanos, lleva o conlleva el pacto. Hechos capítulo 2:33
Es el versículo que nosotros hemos leído justamente y que está en relación con esa descripción del deseado de todas las gentes. Hechos 2:33 dice, recordemos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Dice, el Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Si el Hijo de Dios está en nosotros, ¿sí?, entonces somos adoptados por el Padre Celestial. El Espíritu convence a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, dice las Escrituras. Así que el pacto, la promesa que el Padre le hizo al Hijo está en relación a esto, a nuestra salvación y al recibir la vida eterna en Cristo. Por eso en Cristo estaba la vida eterna. Y esto le dijo Cristo a los fariseos: a vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Solo en Cristo podemos tener esa vida. Romanos capítulo 8, este es un versículo muy importante. Romanos 8, el versículo 10, miren lo que dice. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Morimos en Cristo cuando recibimos a Cristo, porque dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. La naturaleza humana está muerta. ¿Y qué vive? Vive el Espíritu a causa de la justicia, la bendición, la justicia de Cristo, mis hermanos. Versículo 14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Este es el pacto, mis hermanos. Aquí se centra el pacto. Recibiendo a Cristo somos hijos. Recibimos la vida eterna, recibimos la promesa, somos coherederos con Cristo. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Alabado sea el Señor. Glorificados, mis hermanos. Cristo en nosotros es lo que importa. Cristo en nosotros es el cumplimiento de la promesa para que podamos tener verdaderamente vida eterna, salvación. En esto se centró el consejo. En esto se centró el juramento, estas dos cosas inmutables, mis hermanos, en que Cristo pueda habitar en nosotros. Cristo en verdad es el Consolador. Es necesario, por ende, entender que el Espíritu Santo es Cristo. Cristo morando en nosotros y no otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro ser, no hay otra persona. Es Cristo en nosotros quien produce todo esto. Y el Padre solamente dará vida a aquellos que tienen a su Hijo. Y los tomará como sus hijos a aquellos que tienen el Espíritu de su Hijo. Y terminamos con los versículos 19 y 20 donde dice, la cual tenemos por ancla, esta promesa, esta esperanza, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, que penetra hasta dentro del velo. El velo del santuario, mis hermanos. Por eso es importante la intercesión de Cristo, pero no tener a un Cristo distante, sino haber entrado Cristo al santuario celestial para asegurarnos su persona en nosotros. Donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor,
hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Esto es la explicación de cómo Cristo cumplió con su promesa de poder estar no con nosotros, sino en nosotros. Y terminamos leyendo una vez más Hechos capítulo 3, porque creo que ahora va a tomar mucho sentido. El versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo, Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Alabado sea el Señor. Demos gloria a Dios el Padre por haber aceptado que su Hijo Jesús tome nuestro lugar. Demos gloria al Hijo por despojarse de sí mismo, para que al tomar nuestra naturaleza humana y vivir como nosotros, pueda padecer y entregar su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El centro de la promesa, a la cual nosotros tenemos también acceso, y hemos recibido también por fe, está en esto. Por eso no nos cansemos de predicar de Cristo y de este crucificado. No nos cansemos de proclamar el Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El mundo tiene que saberlo. Esto es el mensaje central de la justificación por la fe. Y si hoy decidimos aceptar a Cristo en nuestra vida, entonces seremos en verdad salvos. Sigamos unidos, mis queridos hermanos, en comunión, en oración y en un mismo espíritu. El Espíritu de Cristo nos une a pesar de la distancia. Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Carlos, por participar con nosotros en este repaso tan completo, en este tema tan apasionante que siempre ha de ser el centro de nuestro mensaje, siempre ha de ser el norte, ¿no? Estudiar acerca de Cristo, acerca de no solamente su personalidad humana, sino también su personalidad divina, ¿sí? Que es presentada en la Biblia como el Espíritu vivificante, ¿sí? Que iba a morar con sus discípulos después de la ascensión de Cristo al cielo, después de su resurrección. Su divinidad iba a estar presente a través de su Espíritu con cada uno de nosotros. Así que este tema realmente es apasionante. Le damos las gracias al hermano Carlos y también le damos las gracias a todos los hermanos que estuvieron comentando en el chat. Yo sé que gran parte de lo que buscamos en estas reuniones no es solamente escuchar la palabra del Señor, que es lo principal, sino también poder estrechar los lazos de unidad entre los hermanos. Así que gracias a todos los que estuvieron comentando, a todos los que dejan sus comentarios después, que ven este video probablemente en otro momento, pero todos los que estuvieron conectados esperando este momento y acompañándonos con sus oraciones, con sus comentarios, con sus buenos deseos y también escuchando la palabra del Señor. Un gran abrazo para todos ustedes. Vamos a despedirnos entonces con una oración y después vamos a quedarnos escuchando la canción final como hacemos de costumbre. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia y porque hoy nos permitiste escuchar tu palabra, fortalecer nuestro espíritu, Padre, con este tema tan importante. Nos ponemos en tus manos, Padre, que esta semana sea de bendición y que podamos ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos entonces, Dios mediante, hasta la semana que viene con otro repaso de la escuela sabática, ya con la lección número 11, así que no se pierdan el próximo repaso que va a estar realmente muy interesante, lo que estamos estudiando acerca de la carta a los hebreos cada semana. Les mando un fuerte abrazo a todos, que Dios me los bendiga y nos quedamos hasta el final escuchando la canción y dejando nuestros comentarios. Fuerte abrazo, bendiciones. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú
tú creaste esta tierra. 6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado.